Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama encurtidos, que es un tipo también de conserva y vamos a observar algunas variantes, algunas diferencias dentro de los diferentes tipos de encurtidos que pueden haber en la industria. Muy bien. Para ello vamos a pedir a sus compañeros que también puedan apoyar con la lectura. ¿Puedes empezar, Dalia, por favor, el primer párrafo? Sí, profesor. La práctica de encurtir tiene miles de años como alternativa para conservar los alimentos, sobre todo frutas, verduras, carnes y pescados. Los alimentos se cuecen en salmuera, en vinagre, en una mezcla de ambos y que fermenta por sí solo o con la ayuda de un inóculo. Microorganismo como Lactobacillus plantarum, el cual baja el pH y aumenta la acidez del mismo. Una característica que permite la conservación es el medio ácido del vinagre, que posee un pH menor que 4,6 y es suficiente para inactivar la mayor parte de las necrobacterias. Ok, muchísimas gracias, Dalia. Muy bien, entonces empezamos por mencionar que los encurtidos son una forma de conservación de alimentos que lleva miles de años. Por lo que podemos observar en esta primera parte que nos está definiendo lo que son los encurtidos, es la utilización de sales, la utilización de vinagre y también la reducción del pH. Hay que entender que los pHs bajos lo vamos a relacionar con la acidez, ¿sí? Lo vamos a relacionar con la acidez. Un pH bajo lo relacionamos con la acidez. Ahora, aquí hay un detalle bastante interesante porque por lo general se trabaja con dos tipos de encurtidos, de forma general. Ya les había mencionado, pero les vuelvo a repetir, cuando hablamos de los encurtidos que se acidifican con vinagre, pero también están aquellos encurtidos que se acidifican con el tiempo mediante la ayuda de un inóculo. ¿Se entiende cuando se habla de inóculo? ¿Se entiende? A ver, Ana, ¿sí se entiende cuando se habla de inóculo? Y como profesor no logro entender. Inóculo, la palabra inóculo. Bueno, parece que no se sabe todavía. No, Bueno, es una... ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sabes? no, profesor. Ya, a ver. Ok. Cuando hablamos de inóculo, vamos a hablar de... Aquí mencionan el nombre de un microorganismo. Entonces, el inóculo, ¿qué va a hacer? Va a ser una cantidad de microorganismos, pero va a ser una cantidad que está concentrada. Una cantidad que está concentrada y que va a permitir, en este caso, diferentes reacciones bioquímicas, porque estamos hablando de microorganismos. Eso quiere decir que son seres vivos. Vamos a permitir que se den una serie de reacciones de forma controlada, que en este caso va a desencadenar una fermentación, es decir, va a utilizar la materia prima utilizada para generar nuevos compuestos, nuevos componentes o simplemente nuevos sabores o nuevos aromas. En este caso lo que se va a hacer es
poder obtener nuevos aromas, nuevos sabores, eso ya lo hemos visto ya anteriormente, lo que es el aroma, lo que es el sabor, pero a base de la reducción del pH del producto de em, de forma progresiva. Va a ir bajando el pH de forma progresiva. ¿Y qué entendemos por esto? Que si hablamos de un encurtido, si es del tipo fermentado, eh, irá alcanzando un menor pH o una mayor acidez, como se quiera entender mejor, a medida que también pasa el tiempo. Recordemos que hablamos también de conservas, entonces la característica de una conserva es que tiene que conservarse, tiene que ampliar su vida útil. Y cuando hablamos de vida útil hablaremos del tiempo en el que puede ser consumido. Continuamos. Ana, ¿puedes leer el segundo párrafo, por favor? Sí, profesor. Los métodos para su elaboración pueden variar, pero existen algunas normas básicas. Los alimentos que se desean encurtir deben ser los más frescos posibles, y el medio de encurtido debe estar suficientemente concentrado para garantizar la conservación del producto. Suelen añadir a la marmita hierbas y sustancias antimicrobianas, tales como la mostaza, el ajo, la, la carne, jengibre o clavo. El equilibrio entre agrio, salado y dulce es crucial. Muchas gracias, Ana. A ver, aquí netamente se está refiriendo, se refiere al tipo que es no fermentado. Pero no solamente lo que nos menciona es únicamente para ello, porque aquí habla bastante de lo que son los productos, las materias primas, lo que son las materias primas, que van a ser las hortalizas, porque bueno, estamos hablando de hortalizas, pero también menciona otros productos u otros insumos u otros ingredientes, si se puede entender mejor, que van a ser ingredientes aromáticos, van a ser ingredientes aromáticos que le van a brindar otros aromas y otros sabores también, muy aparte de que en algunos, muy aparte del sabor ácido que se le puede conferir a estos productos haciendo uso de vinagre como líquido de gobierno, ya lo veremos más adelante, también está el uso de otros insumos o de otros ingredientes que van a ser especias, que se conocen como especias, o también se conoce como especería, para poder brindarle también aromas, olores, sabores distintivos. Por eso al final se observa un poco el tema de los sabores agrio, salado, dulce. Incluso también los sabores picantes. También se puede entender de esa manera. A ver, pero continuemos. Por favor, continúa Nayeli. Anayeli, ¿me escuchas? Lozano, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Lee las primeras 4 líneas. A partir de si el alimento, porque eso es lo que me aparece ahora. ¿A partir? No, es si el alimento, sí, si el Si el alimento. alimento, sí, por eso. Sí. Si el alimento a encurtir contiene suficiente humedad, entonces hablamos de un encurtido en salmuera.
el cual se puede producir mediante el añadido de sal. Por ejemplo, Léelo como está escrito. se me acaba de mover la... Por ejemplo, el sauerkraut y el kimchi coreano, ambos se producen por salazón de vegetales con el motivo de quitar el exceso de agua. El proceso de fermentación natural a temperatura ambiente mediante acción de la bacteria del ácido láctico requiere un medio ácido. Otros encurtidos se elaboran mediante a menos el proceso de envasado. El encurtido, que incluye la fermentación, requiere que el alimento no sea completamente esterilizado antes de ser sellado. Ok, gracias Anayeli, está bien hasta ahí. La solución. Okay. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces acá empieza a mencionar nuevamente un poco de lo que es la diferenciación de los encurtidos. Hablando de unos que se realiza mediante la inmersión del mismo en vinagre, es decir, tener un líquido de cobertura, un líquido de gobierno que rodee, que cubra totalmente a los vegetales que se está utilizando para el encurtido. Y el otro sería el de fermentación natural, que líneas abajo menciona que implica que el alimento o que el producto no sea completamente esterilizado, porque si hablamos de un esterilizado y si hablamos de seres vivos, ¿qué relación puede haber entre un esterilizado y seres vivos? ¿Alguien que quiera opinar? Profesor, el esterilizado es un proceso en el cual busca eliminar a los microorganismos, los cuales se denomina también seres vivos. Muy bien, Sarita, excelente. Entonces, si hablamos de una fermentación, y ya les había mencionado antes que la fermentación se realiza por la acción de un inóculo, que es una cantidad concentrada de seres vivos, de microorganismos, en un producto, en una materia prima para poder generar otros sabores, otros aromas, otros olores característicos del producto terminado. Ahora, si decimos, bueno, entonces vamos a realizar esto, vamos a elaborar el encurtido de fermentación natural o encurtido fermentado y esterilizamos. Si esterilizamos, entonces ya estamos matando al inóculo. Es decir, que no esperemos que vaya a haber realmente una fermentación, porque se va a destruir toda la microbiota o todo el inóculo que se le ha dosificado al producto. Entonces, por eso es que hace ahí ese, ese énfasis, ese énfasis. A ver, entonces, continuemos. Brigitte, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa a leer, por favor, desde debe pensarse. Debe pensarse que la acidez o salinidad de la solución, la temperatura de fermentación, la exclusión de oxígeno durante el proceso darán el resultado final de sabor del producto, debido en parte a la dominancia de unos microorganismos frente a otros. ¿Continúo, profesor? Sí, por favor. Existen algunas variaciones de la preparación en la cual se agrega azúcar o algún otro ingrediente para condimentar. También hay encurtidos de fruta que se sumergen a soluciones azucaradas con aromatizantes naturales. Ok, muchísimas gracias, Brigitte. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Por favor, Elmer, principios generales, el primer párrafo. Todavía
no me carga. Ya me cargó la diapositiva. Principios generales. De manejar alimentos en estado óptimo, es decir, maduros de textura firme y fresca. Niveles equilibrados de acidez, sal y dulce en la elaboración del líquido de gobierno. Envases adecuados de vidrio y de tapa. Procesos puntuales y esterilizados. Además de un cierre al vacío que procure eliminar el aire al interior de los envases. Los encurtidos pueden ser frutas y hortalizas conservados en salmuera o vinagre y pueden ser dulces, agrios y condimentados con ajo, hierbas y especias. Es Gracias. decir, que Está bien, Elmer, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, acá ya nos están dando nuevamente algunas características de lo que son los encurtidos y también enfatiza mucho en la calidad o las características que debe tener la materia prima, que debe tener una textura firme, que debe ser materia prima fresca y también la importancia que tiene el líquido de gobierno, que debe tener una acidez determinada y más adelante también podremos hablar un poco acerca de eso, el sabor salado, el sabor dulce también. Continúa el segundo párrafo, Flavia. Profesor, no me carga la diapositiva. ¿Desde qué momento? ¿Desde ahorita o no se ha cargado nada? ¿Flavia? Sí, profesor, le escuché entrecortado. ¿Podría repetir, por favor? Sí, te preguntaba, ¿ahora solamente o desde el inicio de la clase no se ve la proyección? Desde el inicio se quedó en la primera página que había puesto, los primeros párrafos, y de ahí se quedó ahí y después se hizo en negro. Y desde ahí no visualizo las diapositivas. Mm, Quizá debe ser a porque ver, no creo que a mis compañeros les aparezca igual. ya, a ver, voy a volver a cargarlo. A ver, le he vuelto a cargar, me avisas, por favor. Vamos a esperar unos segundos. No me carga nada, profesor. Ya, ok, Flavia. Yerli, ¿tú tienes el mismo problema? No, profesor. ¿Puedes continuar? Principales generales en el segundo párrafo, ¿no, profesor? El segundo, sí. Dice, es decir, que las características principales de estos es conserva dichos alimentos para poder servirse de los alimentos fuera de época. Su elaboración debe ser acompañada de procesos de circunstancias óptimas para el éxito de la elaboración. Se debe trabajar con productos maduros en un medio equilibrado de sabores y, sobre todo, el higiene y la presencia del aire. Al monto del sellado, esto evitará el deterioro de los productos y la creación del moho. ¿Sigo, profesor? Sí, por Esto favor. puede evitarse llenando los tarros hasta el borde y eliminando las burbujas antes de tapar. Ok, muy amable, gracias. Gracias. A ver, entonces, lo que menciona ahí en este párrafo es enfatizar lo que es la higiene y también habla acerca del moho. ¿Sí se entiende cuando se habla de moho?
Es un microorganismo, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Sí, A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Daniela, ¿me escuchas? Daniela. Sí, profesor. A Sí, ver, profesor. Daniela, ¿por qué crees que puede haber presencia de mohos en un alimento? Porque a veces o sea, ya el producto ya está como que mal aparecer así. No. Ya. A ver, ustedes comen pan, ¿cierto, chicos? Ustedes han comido pan en su desayuno, ¿verdad? sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Muy bien. profesor. Profesor. A ver, Daniela, ¿tú has visto alguna vez un pan con moho? Sí. Sí, profesor. Muy bien. ¿Y por qué crees Sí, que se da eso? porque a veces está así, o sea, está a veces descubierto, ¿no? Está y pasan varios días y eso pasa. Muy bien, genial. A ver, en el caso de las conservas, gracias Daniela, en el caso de las conservas, bueno, según la legislatura peruana, los mohos en realidad son prueba o son evidencia de que no se ha realizado una correcta higiene del- de las materias primas utilizadas o de los propios ingredientes, insumos, incluso de los propios envases. Entonces, cuando no hay una correcta higiene, un correcto lavado, una correcta desinfección, es muy probable que por ahí haya caído un moho que posteriormente ya será toda una colonia y podrá hacerse visible. ¿Y cómo se hacen visibles los mohos? Bueno, cuando vemos que como si tuviera pelusas, ¿no? Entonces, cuando vemos eso ya podemos entender que es moho. Por eso es que habla mucho de ello. Y un detalle que había mencionado Daniela, que es acerca de que se deja destapado el pan, por ejemplo, si nos referimos al pan y luego también aparece esto, es porque también los mohos son, em, crecen en presencia de oxígeno, crecen bastante en presencia de oxígeno. Entonces, se podría entender también que no ha habido una correcta eliminación de oxígeno de la conserva o posiblemente que no haya estado bien cerrado. También, posiblemente que se puede atribuir la presencia de moho a diferentes circunstancias. ¿Se acuerdan cuál era la máquina que se encargaba de poder eh, realizar la liberación de oxígeno de las conservas? ¿Alguien se acuerda? Lo habíamos mencionado y también se había visto. La máquina o la etapa, cualquiera. A ver. ¿El exhausting? Muy bien, Dalia, sí, el exhausting. El exhauster, que sería la máquina, se encarga de elevar la temperatura del medio. ¿Se acuerdan que les mencionaba que era como un túnel que está elevándose a una temperatura muy alta y por la temperatura es que va a empezar a burbujear estas conservas y va a ir eliminándose el oxígeno para posteriormente cerrarlas, ¿no? Muy bien, continuemos. Eh, por favor, Joana, continúa. Ok, profesor. Definición del producto. Según la FAO, por encurtido se entiende el producto A. Preparado con frutas, hortalizas, cereales, legumbres, especias y condimentos sanos, limpios y comestibles. B. Sometido a curado y elaboración con ingredientes apropiados al tipo de producto, con objeto de asegurar la conservación del mismo y de su calidad. C. Elaborado en forma apropiada para asegurar la calidad y conservación apropiadas
y del producto. D. Conservado en forma apropiada en un medio de cobertura idóneo con ingredientes apropiados al tipo y variedad de encurtido. Por lo tanto, los encurtidos son todas aquellas elaboraciones gastronómicas en base a frutas, verduras u hortalizas, cuya base para su conservación es el alto grado de acidez. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces por encurtidos, si lo resumimos un poco, vamos a hablar de aquellos productos terminados a base de, bueno, lo mencionan acá, y que su medio de conservación va a ser el alto grado de acidez o el bajo pH que contiene. ¿Sí? Vamos a hablar de productos bastante ácidos, ¿Hasta aquí se entiende de lo que estamos hablando, jóvenes? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Sí, Ok, muy bien. sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. A ver, entonces vamos a continuar con aquello que ya les había manifestado, un poco lo que es la clasificación de los encurtidos. Julio, ¿puedes leer, por favor? Julio. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Clasificación de los encurtidos. Sí. Ok, profesor. Clasificación de los encurtidos fermentado y no fermentados. Diversos factores contribuirán en la mayoría de las situaciones al sistema total de conservación, a la integridad y a la estabilidad del producto. Por ejemplo, el contenido de sal, sólidos solubles y actividad de agua, cualquier tratamiento térmico que se aplique y la presencia de conservantes y antioxidantes. Ok, gracias. A ver. Continúa, por favor, Leti. Encurtidos fermentados. Leti, ¿me escuchas? No te escucho, Leti. Ahora un poco. A ver, intenta otra vez. Encurtidos fermentados, fermentación láctica. ¿Ahora me escucha? Sí, te escucho mejor. Ya, profesor, disculpe. Encurtidos fermentados, fermentación láctica. Se elaboran mediante la fermentación de azúcar de los vegetales. El proceso se inicia ante una determinada concentración de sal, el 10%. Se debe mantenerse constante. La elaboración de estos encurtidos tarda entre 1 o 2 meses, dependiendo a la temperatura en la que se realice. Mediante este proceso, la hortaliza no solo se acidifica por el producto de ácido láctico, sino que además se forman otros productos como el ácido acético, alcohol, esteres, aldehídos que configuren el producto, características especiales de textura, sabor y olor, los cuales se elaboran mediante una fermentación láctica. Esta fermentación presenta 3 fases. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, empezamos viendo los fermentados y algo importante es la adición tanto de azúcar como también la presencia de sal. Acá nos menciona 10%. Unas palabras un poco quizá que ustedes puedan conocer un poco por lo de la secundaria.
son estas que son ácido acético. Bueno, el alcohol sí, seguramente han escuchado varias veces. Lo que son los ésteres y lo que son los aldehídos. Básicamente, cuando hablamos de ácido acético, hablaremos del más orientado al sabor. Cuando hablamos de alcohol, eh, son, son trazas bastante pequeñas que se pueden encontrar en la fermentación orientado para encurtidos. Es muy mínimo lo que se puede encontrar, pero sí lo que se puede apreciar mucho más por el aroma y por los olores son los ésteres y son los aldehídos, que son compuestos aromáticos. También por su mismo nombre le van a proporcionar ciertas características al producto terminado. Continúa, por favor, Maricielo. Ya. Buenas tardes. Fase primaria. Es muy importante que desarrollen microorganismos que produzcan fermentación láctica. Para esto es necesario que el vegetal se encuentre en una determinada concentración de sal, para lo cual se puede utilizar una salmuera. ¿Sigo o...? Está bien, ahí nada más. Muchas gracias. Ya, gracias. Continúa, por favor, Elfer. Fases intermedias. Predominan las especies que se desarrollan en acidez baja como Leuconostoc y tolerantes a la acidez alta como Lactobacillus Ramírez 2011. Gracias, Elfer. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos plantea estas dos primeras partes es la necesidad de utilizar microorganismos, la necesidad de poder tener un inóculo. Muchas veces cuando hablamos de inóculo, lo llamamos con mucha frecuencia starter o también lo llamamos iniciador, porque va a dar inicio, va a permitir el comienzo de lo que es la fermentación. Continúa, por favor, Rosemary. Fase final. Este proceso de elaboración es muy largo, variando de acuerdo a la temperatura ambiental. Se exige un cuidado especial de la concentración de la salmuera y la acidez del medio. Okay, muchas gracias. Bueno, y eso es lo que les estaba manifestando, ¿no? Que cuando hablamos de fermentación, se tiene que dar un tiempo determinado para que se puedan generar todas esas características que hemos venido hablando. Y con ello también se dará la concentración de la sal, porque hablamos de la salmuera, y también el incremento de la acidez. Si hablamos de que los encurtidos se basan en que su medio de conservación es la acidez, entonces tiene que manifestarse. ¿Y por qué se menciona esto del tema de acidez, el tema de salmuera, el tema de lo que son pHs, lo que son tratamientos térmicos? Todo ello que les acabo de mencionar, si bien son aspectos físico-químicos, también de forma bastante coloquial se conocen como teoría de obstáculos. Se conoce bastante eso en el argot alimentario como teoría de obstáculos. ¿Y por qué creen que se llama teoría de obstáculos? ¿Por qué creen? ¿Alguien de repente algún comentario, alguna idea? ¿Respecto de qué, profesor? No escuché. Acerca de cuando hablamos de acidez, pH, salmuera, concentraciones de otro tipo de solutos. Vendría a ser para poder evitar
la propagación de, no sé, cómo obstaculizar para que los microorganismos no se, ay, ¿cómo era? No aumente, algo así. Bien, muy bien, Maricielo, excelente, sí. Ajá. Justo por ello es que se habla de teoría de obstáculos porque lo que se va a hacer es tratar de colocar barrera sobre barrera sobre barrera para que el microorganismo no pueda, en primer lugar, si no está el microorganismo, que no pueda ingresar. Si es que hay microorganismos que puedan, que no se desarrollen, que no crezca la población, porque cuando va a haber crecimiento, entonces se va a ver el deterioro del producto. Por eso es que hablábamos ahí un poco de lo que era la teoría de obstáculos. Muy bien. A ver, continuemos. Alexis, ¿puedes continuar, por favor? Encurtidos no fermentados o de fabricación directa. Son encurtidos que no pasan por una etapa de fermentación láctica debido a que el vinagre trabaja de forma directa como sobre los otros alimentos. Vale añadir que los alimentos pasan por un proceso de escaldado que prepara los mismos para una mejor asimilación. Este método es bastante sencillo y rápido. Ya, gracias Alexis. Muy bien, entonces ya entramos a lo que vamos a enfatizar un poquito más, pero también vamos a hablar eh, de los encurtidos fermentados, pero vamos a ver si lo vemos el día de hoy o ya lo veremos posteriormente. Cuando hablamos de ácido acético y cuando hablamos de vinagre, lo vamos a relacionar bastante porque precisamente el vinagre que conocemos, el vinagre que de repente cada uno de ustedes tiene en su cocina, es, por decirlo así, es ácido acético diluido. Es ácido acético diluido que no necesariamente va a partir de una fabricación sintética, sino por lo general cuando hablamos del vinagre que utilizamos para cocinar o para consumir, es vinagre que se elabora a partir de una fabricación bioquímica, es decir, que lo elaboran o que se obtiene de microorganismos también. Y este proceso para elaborar el vinagre se conoce como fermentación acética. Entonces de ahí también viene, ¿no? Ácido acético. A ver, vamos a continuar. Flavia, ahora sí puedes ver. Flavia. Sí, profesor. Sí. Muy bien. ¿Puedes continuar desde donde se quedó? En las conservas. Ah, ya, sí. En las conservas de acético, su acción es bacteriostática y no depende directamente del pH. La capacidad de conservación no depende de la cantidad de vinagre que añadimos a la mezcla o líquido de gobierno. Es más bien la acidez del mismo, calculada como un porcentaje de los componentes volátiles totales, nos asegura la calidad del producto final. Muchas ¿Hasta ahí, gracias, profesor? Flavia. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, acá vamos a relacionar un poco lo que es la acidez y lo que es el pH. Yo les había dicho en un inicio que lo podemos relacionar bastante cuando decimos si tiene menos pH es porque tiene mayor acidez. Por lo general se da así, por lo general. Sin embargo, hay que entender que los conceptos de pH y de acidez también son diferentes entre sí. Porque cuando hablamos de pH, hablamos más de forma molecular o de una forma de cargas. Si es que recordamos un poco los años en el colegio que hemos visto un poco de física, un poco de química, el tema de las cargas de los hidrógenos o hidrogeniones que puede presentar la materia, que puede presentar la materia. Pero cuando hablamos ya de acidez, lo vamos a relacionar un poco más, lo vamos a relacionar un poco más con la cantidad de ácido,
o de ácidos, la cantidad de ácidos que puede contener un producto. Va a ir referido a la cantidad de ácido que puede contener un producto. Y pueden ser muchísimos ácidos. Si es que nosotros empezamos a ver la cantidad de ácidos que puede contener una fruta o de repente una hortaliza, vamos a ver la diversidad. Solo que siempre se va a presentar en diferente cantidad, diferente porcentaje o diferentes proporciones, si lo podemos entender mejor de esa manera. Continuamos. Ana, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Y índice de conservación. Si el índice de conservación es superior a 3.6, podemos superar una baja presencia microbiana, pero dicha cifra está sometida a algunas limitaciones importantes. Los niveles altos de azúcar y de sal tienen probablemente una influencia conservadora propia que puede permitir un índice de conservación reducido, Ramírez 2011. ¿Hasta ahí, profesor? Sí, está bien. Gracias. Gracias, Ana. ¿Puedes continuar, Anayeli? Sí, profesor. En la fabricación de encurtidos artesanales se trabaja principalmente de forma directa, es decir, encurtidos no fermentados, lo que supone que todo el éxito o fracaso del producto final recarga sobre el efecto conservador del vinagre o a emplearse, sobre las características de los productos y normas básicas de higiene. ¿Continúo, profesor? No, está bien. Gracias. Continúa, por favor, Brigitte. ¿Me escuchas, Brigitte? Sí, profesor. La influencia de otros ácidos permitidos en los alimentos depende principalmente de su efecto sobre el pH y en menor medida, por consiguiente, de su efecto tampón sobre el sistema completo. Ninguno tiene la capacidad conservadora del acético, aunque todos ejercen una contribución para que el producto final tenga un sabor característico. Ramírez 2011. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí lo que podemos observar es la gran importancia que tiene el ácido, el ácido acético que se encuentra en el vinagre, pero también la presencia de otros ácidos, como ya les había mencionado. De todas maneras va a haber presencia de otros ácidos según la materia prima que utilicemos. Y eso le dará también otras características organolépticas. Y hay una palabra ahí que me gustaría que lo busquen, que es el efecto tampón. Efecto tampón. Lo buscan, por favor. Yo les voy a preguntar un poco más adelante, así que lo buscan. Pero vamos a ir continuando con esto. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Elmer? Sí, profesor. Cambios físicos. En las primeras 48 a 72 horas del agua, los azúcares, los minerales, proteínas y otras sustancias contenidas en el fruto se difunden por osmosis a la salmuera. En la salmuera, estas sustancias constituirán el alimento de las bacterias productoras de ácido láctico y otros microorganismos. Como consecuencia, el producto pierde peso y se produce un arrugamiento. Transcurrido dicho periodo de sal, la sal comienza a pretender los frutos y con ella el líquido de gobierno, lo que ayuda a los productos ganen peso y recuperen su forma natural.
La textura de los productos durante la fermentación es el aspecto físico más importante. Esta va a determinar los diferencias cualitativas entre los productos fermentados y los frescos. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. A ver, aquí menciona la salmuera y también habla de las bacterias. A ver, cuando hablamos de un poco acerca de salmuera, acerca de bacterias, lo vamos a relacionarlo bastante con lo que son los encurtidos, más que nada fermentados. Y hay una palabra acá que vamos a recordar que es la ósmosis. ¿Sí se entiende cuando se habla de ósmosis? ¿Se entiende cuando se habla de ósmosis? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. Pero igual les voy a mencionar. Cuando se habla de ósmosis, ahí menciona se difunde, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra difunde, lo vamos a asociar con la palabra difusión. Y cuando hablamos de difusión, vamos a hablar de un movimiento. Vamos a hablar ahí de un movimiento de materiales, en este caso, o de componentes, que menciona agua, azúcares, minerales. Entonces vamos a hablar de ese movimiento de componentes, los cuales van a salir de las materias primas hacia el entorno. Y en el entorno que hay, en este caso va a haber una cantidad de sal bastante alta. Por eso hablamos de ósmosis, que va a haber un movimiento, va a haber una transferencia de estos componentes desde la materia prima hacia el entorno. Y como la ósmosis no solamente se da de forma de un solo lado, también va a haber una difusión del entorno hacia la materia prima. Entonces, todo se va a entremezclar. Todo se va a entremezclar. Continúa, por favor, Sarita. Cambios químicos. El principal cambio químico consiste en la transformación de los azúcares contenidos en los frutos en ácido láctico debido a la acción microbiana. Aunque el principal producto de la fermentación es el ácido láctico, también produce cantidades inferiores de ácido acético. Otros compuestos que aparecen en menores proporciones son alcoholes y esteres. Durante la fermentación ácido láctica se origina cantidades importantes de anhídridos carbónico e hidrógeno. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de cambios químicos, va a ser la generación de otros componentes o la transformación de componentes anteriores para producir otros productos u otros componentes dentro del propio producto, del producto terminado. Fiorella, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Cambios microbiológicos. Los microorganismos más importantes que intervienen son bacterias productoras de ácido láctico, bacterias productoras de gases y levaduras, organismos que están presentes de forma natural en los frutos. Las bacterias productoras de ácido láctico, aunque presentan variaciones estacionales y de distribución, son las responsables de los mayores cambios en los frutos. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de cambios microbiológicos, va a ser más que nada la proliferación de los microorganismos, y también esto va a ir orientado o se va a dar conforme a las condiciones
que les brindemos. Por ejemplo, el tema del si hay o no hay presencia de oxígeno, la temperatura y también el tiempo que se aplique la temperatura. Ah. Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Características de los encurtidos. El encurtido es uno de los métodos naturales de conservación de alimentos más antiguos y más extendido por todo el mundo. Gracias a sus características, permite mantener las cualidades de los alimentos durante meses, aportar sabor y aromas muy apreciados. Se puede encurtir cualquier tipo de alimento, pero lo más extendido es usarlo para la conservación de verduras y hortalizas. Una gran ventaja que tienen los productos de esta naturaleza es la existencia de un riesgo mínimo de intoxicación alimenticia provocada por los mismos, siempre que contengan algo de ácido acético, 0.5% aproximadamente, e incluso cuando no se emplea ácido acético ni vinagre, siempre que se alcance un pH suficiente bajo, no se multiplicarán los microorganismos patógenos. Los encurtidos precisan de distintos tiempos. Para madurar, unos pueden requerir de un día y otros hasta 6 meses. Lo importante es siempre guardar las preparaciones en lugares frescos, secos y oscuros, ya que la luz del sol puede desencadenar una fermentación alcohólica. Ok, muchas gracias. Entonces, respecto a los encurtidos, y aquí ya habla un poco de forma más general, ya no divide los que son fermentados o no fermentados o directos, porque menciona del tema del consumo que puede ser de un día, es decir, inmediato, o también puede tomar bastante tiempo. Y habla bastante acerca de las condiciones de almacenamiento, para poder evitar procesos indeseables dentro del producto, que el producto se vaya a deteriorar y pueda generar otros componentes. En este caso menciona los componentes alcohólicos que cambiarían de forma radical también el sabor, el aroma, los olores de los encurtidos. ¿Y por qué se produciría eso? Por el tema de la luz del sol, ¿no? Mucho se habla de algunos productos que son sensibles a la luz del sol, entonces les llamamos fotosensibles. Y ciertas degradaciones que se dan en material de componentes dentro de los productos, también se le puede llamar fotólisis. Fotólisis, que es el deterioro por la acción de la luz del sol. Fotólisis también. Fotosensibilidad, fotólisis. A ver, ¿puedes continuar, Yerli, por favor? Sí, profesor. Beneficios de comer encurtidos. El encurtido o pickles pueden parecer una abre boca algo mezquino por la cantidad de que uno cree que puede llegar a consumir antes o durante una comida, pero es un producto ideal para comer a 10 horas gracias al efecto de saciedad que produce. Pero si se desea comer en mayores cantidades, es bueno saber que su aporte calórico y contenido de grasa es bajo, ideal para la dieta sin pasar hambre. Ok, gracias. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ninguna, profesor. Ninguna, profesor, muchas gracias. Hola, profesor. Ok. A ver, vamos a continuar. Daniela, ¿puedes continuar, por favor?
Materias primas utilizadas en la elaboración de encurtidos. Entre las diferentes verduras y hortalizas, junto a tipos de vinagre afrutados o más intensos, así como vinos, salmueras, almíbares y especias, son las más Especias. comunes para poder, especies, son las materias primas más comunes para poder preservar por mayor tiempo un alimento. Los productos idóneos para encurtir pueden someterse a fermentación ácido láctico o bien no fermentarse. También pueden elaborarse tipos de encurtidos mediante adición de azúcares, especias, esencias y aromas, pero siempre con la presencia del vinagre, ya que este presenta su característica primordial. La materia prima debe poseer una textura firme y fibrosa. Esta deberá estar exenta de sabores extraños y amargos, así como de malos olores. Una recolección manual de los productos nos ayuda a trabajar con un mayor porcentaje de tamaños pequeños, muy apreciados comercialmente, por ser una presentación más atractiva al consumidor. Ok, gracias. Entonces acá lo que nos menciona es de forma bastante breve lo que se utiliza para poder elaborar los encurtidos, tanto ya sea la parte sólida, que son las verduras, las hortalizas, como la parte líquida, que entra en ello los diferentes tipos de líquidos, que se observan ahí, y también ciertas especias o condimentos, también se puede entender como condimentos, y otros materiales secos o deshidratados que podemos hablar de lo que son azúcares o también de sales. También cabe enfatizar la necesidad que, que requiere que las materias primas tengan características de firmeza y muy ventajosamente si estas materias primas tienen tamaños o dimensiones pequeñas para que puedan ser envasados en presentaciones de formatos convencionales, ¿no? Hablaremos de un frasco, hablaremos de un pote, pero imagínense si fuese un vegetal o una hortaliza demasiado grande, si lo quisiéramos encurtir de forma entera, tendríamos que utilizar un envase mucho más grande. Y además también el hecho de, bueno, y por acá ya vamos por el otro lado, de poder tener vegetales o hortalizas trozadas, también permite una mayor receptividad de los aromas que van a estar diluidos en el líquido de gobierno. Es decir, va a haber una mejor migración de los sabores hacia la materia prima, asimismo de la materia prima hacia el medio. Continúa, por favor, Joana. Profesor, principales productos existentes en Cuenca aptos para la elaboración de encurtidos. La gastronomía de Cuenca tiene la suerte de ser bien nutrida por una inmensa cantidad de productos agrícolas procedentes de sus propias tierras. Su variedad es muy amplia y su calidad un ejemplo para la gastronomía mundial, pero no todos sus productos pueden ser los indicados para la elaboración de encurtidos. Es por eso que nos centramos en los productos más significativos para la elaboración de encurtidos locales. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un ejemplo de lo que es la industria de encurtidos. Y así como en el caso de Cuenca, también podríamos citar el caso también de muchos otros lugares que también ofrecen una gran variedad de hortalizas, una gran variedad de productos.
A ver, entonces aquí vamos a empezar a ver algunos de ellos que son utilizados para elaboración de encurtidos. En este caso podemos hablar de lo que son los capsicums. ¿Han escuchado alguna vez la palabra capsicum? Capsicum. ¿Han escuchado? No, profesor. Por mi parte, no, profesor. No, profesor. Ya, muy bien. A ver, cuando hablamos de capsicum, y si revisan el material que revisamos la semana pasada, incluso, sí, la semana pasada podrán encontrar ahí que los pimientos, por eso es que acá empezamos con pimientos, con ajíes, que son son capsicums todos ellos, son del género capsicum, por la forma que tienen. ¿Y cuál es la característica? Que son o redondeados o son alargaditos, que tienen em, eh, espacios vacíos dentro, espacios vacíos que tienen un corazón de semillas, que tienen nervaduras, por ejemplo. Algunos son picantes, por eso es que acá menciona ají y pimiento, porque existen capsicum picantes, así como también capsicum no picantes o dulces, que serían los pimientos. A ver, algo que sí menciona acá que me gustaría enfatizar es que como norma general, los chiles verdes, hablamos de los ajíes o de los capsicum verdes, son más picantes que los rojos y los pequeños más que los grandes, pero no siempre es así. Es una forma de mencionar un poco lo que también aplicamos en nuestros hogares cuando vemos los rocotos o cuando vemos los ajíes. A ver, vamos a leer este párrafo de esta parte. A ver, Julio, ¿puedes leer, por favor? Julio, ¿me escuchas? Sí, profesor. Lo último párrafo, ¿verdad? Sí. Ok. Las elaboraciones más clásicas llevan vinagre, sal, especias y ácido ascórbico. Para una elaboración más industrializada, la presencia del ají como encurtido puede ser más apreciada como un aderezo para realizar el sabor de carnes rojas, aves y pescado. En la actualidad, las elaboraciones del ají como sazonador son preparadas como tomate de árbol, cebollín, culantro, cebolla, limón u otros ingredientes, pero estas son preparaciones instantáneas que se realizan para su consumo inmediato. Ahora, para una preparación más elaborada como la de ajíes encurtidos, tenemos un par de opciones. Una de ellas es trabajar como el fruto del ají fresco, maduro, y otra es dejarlo secar y, si es posible, mediante un ahumado previo a la elaboración del encurtido. Ok, muchas gracias. Entonces acá nos hablan un poco acerca de las preparaciones o también de los tratamientos previos antes de ser envasado de los capsicum o de los ajíes o de los pimientos. Pero acá hay un detalle que menciona aquí que es el tomate de árbol. Bueno, lo enfatizo porque a veces no se conoce qué es el tomate de árbol. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el tomate de árbol? ¿Cómo dijo, profesor? El tomate de árbol. No, profesor. Mm, Profesor. ok. Generalmente, por lo menos aquí en Perú, o bueno, por lo menos de forma coloquial, no se le llama tomate de árbol a ese fruto, sino se le conoce con otro nombre. ¿Alguno de ustedes ha consumido berenjena? Sí, profesor. Yo sí, Mayormente es conocido como profesor. berenjena, unos frutos rojizos, Así es. ovalados. Ajá, exactamente, Héctor, muy bien. El tomate de árbol es lo que se conoce como berenjena que tiene unas tonalidades rojizas o naranjas. Y le dicen tomate de árbol porque nace de un,
De un árbol, básicamente, de un árbol. Y tiene un sabor con pepitas muy parecidas a la del tomate, parecidas nada más porque también tiene un sabor especial. Tiene un sabor especial. Muy bien. A ver, bueno, entonces acá tenemos a los pimientos. Tenemos a los pimientos que también brindan ciertos nutrientes y tienen también algunas características. No vamos a enfatizar demasiado en ello porque creo que conocemos bastante acerca de ello. Bueno, también tenemos los ajos que también eh, pueden ser ingredientes muy, muy importantes para la elaboración de encurtidos. Y se puede trabajar ya sea con los ajos enteros. Cuando hablamos de ajos entenderemos que pertenecen al mismo grupo que las cebollas, que son bulbos. O también que son familiares, pertenecen a la misma familia de las liliáceas. Y nuevamente la cebolla, ¿no? Cebolla o cebollitas blancas que también son bulbos. Coliflor que también ustedes lo deben conocer. Los espárragos que ya hemos visto bastante acerca de ello. Bueno, acá lo mencionan pepino, ¿no? Pero comúnmente, por lo menos aquí en Perú, lo conocemos como pepinillos. Como pepinillos. La familia de las cucurbitáceas. De las cucurbitáceas. También se habla como parte, como ingrediente para encurtidos, sobre todo de esta zona que nos mencionan al palmito. Palmito. A ver, vamos a leer un poquito del palmito para poder conocerlo un poquito mejor. La vez pasada les había dado una descripción bastante general. Ahora vamos a leer un poquito a ver qué nos dice. Leti, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Palmito. Este vegetal, producido también por manos ecuatorianas, presenta una textura más compacta y agradable, de color marfil y una mayor resistencia a la oxidación. Gracias a las condiciones de nuestra región no es un producto estacional y por ello se le puede cultivar durante todo el año, con la que se logra hasta las cosechas anuales. En nuestro país, a pesar de no ser un producto muy proporcionado, poco a poco su consumo se abre paso, sobre todo en presentaciones procesadas o envasadas, que resultan atractivas para hoteles, restaurantes y servicios de catering. Nuevamente en el palmito encontramos la opción de un producto fresco, un aderezo saludable y agradable para acompañar ensaladas y degustaciones para eventos. Por nada somos el principal productor y exportador del palmito, a quien también conocemos como chotaduro. Entonces, este es el palmito. Ya hemos hablado de que el palmito es la parte central de las palmeras, es una parte comestible. Luego también el zucchini o calabacín. Seguramente ustedes lo reconocerán por el color que lo han visto muy posiblemente en los mercados. Parece un pepinillo, pero es un poco más grande. Y tiene una forma alargada y también una forma un poco más gordita por uno de los extremos. Bueno, la remolacha, que acá lo conocemos como beterraga. Y también se menciona acá remolacha roja, remolacha blanca, porque se habla ya sea de la beterraga o también se habla del nabo, que sería la remolacha blanca.
Y ahí lo pueden observar, ¿no? La beterraga. También el rábano o rabanito, como lo conocemos. Las zanahorias. Las alcaparras. A ver, vamos a hablar un poquito de las alcaparras para poder ir conociendo algo más. Mariciel, ¿lo puedes leer, por favor? Alcaparra. Generalmente siempre han sido comestibles como encurtidos para aderezos. Poseen una forma de capullo y aparecen únicamente a inicios o finales del mes de febrero, que coincide con el periodo de fiesta de carnaval. Aquí en nuestra región crecen del penco azul, del cual nace un tronco que llega a medir de más de 3 hasta 5 metros de altura. De su parte superior crecen estas ramificaciones que se muestran en la fotografía y de ellas son esos capullos. La condición básica para aprovechar la alcaparra es que debe ser cosechada aún tierna antes de que esos capullos se abran y den flor. Gracias. Ok, gracias. Las alcaparras. ¿Han consumido alguna vez alcaparras? No, profesor, por mi parte no. No, profesor. No, profesor. Las alcaparras son, a ver, ¿cómo se podría? Parecen como arvejitas. Las alcaparras parecen arvejitas, más o menos de esa textura. Solo que acá menciona que se deben consumir antes de que florezcan porque no son totalmente redondas, sino que presentan como unas líneas, como unas aberturas que aquellas irían abriéndose poco a poco para poder florecer. Para poder florecer. Entonces acá se puede observar cómo son las alcaparras. Tienen acá esta forma. Parecen como arvejitas o también como rocotitos. Bueno, eso era por la parte de lo que son más que nada materias primas, pero también como especias o condimentos, y que también lo tenemos aquí, también los tenemos aquí, son el laurel, creo que todos conocemos el laurel. Bueno, está también el cardamomo, que no es no es una especie tan común, no es una especie tan común, por lo menos aquí en Perú. Más que nada, el cardamomo es una especie que se importa. También tenemos la canela, el clavo de olor. La mayoría de especería que se encuentra en Perú, muchas de ellas son importadas. También el cilantro o también culantro. Creo que todos conocen el culantro, ¿sí? Sobre todo los que cocinan conocerán. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, lo que es la mostaza, lo que son las semillas de mostaza, se pueden ver ahí. Las semillas de mostaza son bastante pequeñas, son muy pequeñas, pero aquí en la foto parecen como arvejitas amarillas. Pero son bastante pequeñas las semillas de mostaza. Y hay semillas de mostaza de varios colores también. El jengibre, que es el kion, el orégano, otra especia, otro condimento que se utiliza, el tomillo, que por lo general, por lo menos
Yo siempre lo he encontrado de forma molida, pero en los mercados hablo. Pero acá se ve que está de forma entera. En esta figura, el tomillo. A ver, continuemos. El romero, que también es otra planta muy importante en la especería, puede encontrar de forma entera, pero también de forma molida. La pimienta también, que se puede encontrar en forma entera y de forma molida. Hay diferentes también colores de pimienta, pimienta negra, puede haber pimienta verde, pimienta blanca, incluso también hay pimienta rosada. Ahora vamos a leer un poco acerca de lo que es la conservación con especias. A ver. Helfer. ¿Escuchas, Helfer? Bueno. ¿Puedes continuar entonces, Rosemary? Sí, profesor. Conservación de especies. La mejor manera de trabajar con especias es cuando aún son frescas. Sin embargo, casi siempre las encontramos molidas o en polvo. Y por lo general esto representa desechos o baja calidad. Molidas pierden su aroma y sabor rápidamente, por lo que conviene comprarlas en pequeñas cantidades y guardarlas dentro de un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro, no más de 6 meses. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces acá nos menciona algo que siempre se debe tener en cuenta, que por lo general muchos de los productos se conservan mejor de forma entera. En el caso de las especias, nos mencionan aquí de forma frescas, ¿verdad? Pero cuando se entiende por fresca, de repente no es porque tengan más humedad, sino porque que no tienen demasiado tiempo de almacenamiento. Pero para que las especias puedan durar más, por lo general se conservan em, de forma entera, es decir, pueden ser como semillas o como hojas, pero no molidas. Y además secas. De todas maneras tenemos que conservarlas secas para que no vayan a contaminarse, porque la humedad implica también la posibilidad de proliferar microorganismos. Y si hablamos de molidos, entenderemos también que los materiales molidos pueden absorber humedad de forma rápida. Por eso tratar de conservarlos enteras. A ver. Alexis, ¿puedes continuar? Alexis. Aceites y vinagres que se complementan. Cuando se utiliza aceites y vinagres juntos, se han de complementar la rica textura del aceite de oliva extra virgen. Queda muy bien el ácido del vinagre balsámico. Los aceites de frutos secos combinan bien con los vinagres de frutas, mientras que el aceite de chile o
Los hierbas quedan muy bien como el sabor fuerte del vinagre de vino. Ok, muchas gracias. ¿Puedes continuar, Fiorella? Factores físicos de riesgo. Los productos hortícolas son tejidos vivientes con elevado contenido de agua y de morfología, composición y fisiología diversas. Las principales causas de su deterioro son los cambios metabólicos, los daños mecánicos durante su transportación y el ataque por pestes y enfermedades. Los factores ambientales pueden afectar la rapidez con la que disminuye la calidad del producto. Estos influyen en temperatura, humedad relativa, composición atmosférica y exposición a la luz. El tiempo y los cambios de temperatura también presentan riesgos importantes que pueden perjudicar la calidad del producto. Se recomienda trabajar con los productos inmediatamente después de su recolección. En circunstancias adversas en las que no sea posible su inmediato procesamiento, es vital contar con condiciones de almacenamiento que protejan de cualquier contaminación y que reduzcan al mismo deterioro natural. Ok, gracias. Muchas gracias, Fiorella. Entonces acá se mencionan algunos factores físicos que intervienen en la inocuidad alimentaria de las materias primas, sobre todo. ¿Puedes continuar, por favor, Dalia? Sí, profesor. Desde todo equipo, ¿verdad? Sí, todo equipo. Ok. Todo equipo que sirva como contenedor u otro medio de transporte de la materia prima es revisado y asegurado su buen estado físico. Sus buenas condiciones favorecen el óptimo estado e higiene del producto a usarse. Los procesos añaden que debo revisar los contenedores de insumos e ingredientes líquidos, específicamente si algunos presentan pérdidas. Están hinchados, rotos, rajados, roídos o dañados en general, para verificar si los materiales están en condiciones de ser usados. Las frutas, hortalizas e insumos que requieren su conservación previa, bajo congelamiento o refrigeración deben mantenerse en este estado hasta que se tenga la certeza de su procesamiento. En estos casos, la manipulación deberá hacerse con mayor cuidado debido a la sensibilidad de estos materiales al dejar la cámara. Ok, muchas gracias, Dalia. Continúa, por favor, Julio. Julio. Si no, Leti. ¿Puedes continuar, Leti? Sí, profesor. Contaminación de la materia prima, ¿verdad? Profesor, ¿me escucha? Sí, continúa, por favor. Ya, profesor. Contaminación de la materia prima. La contaminación y deterioro de las materias primas son factores que están presentes durante todo el proceso de encurtido. Es por eso que se debe ser muy cuidadoso en todo el momento de producción.
desde recolección pasando por transporte o almacenamiento hasta procesado final. En todo momento existe el riesgo de contaminación cruzada y si no está atento y se extreman medidas sanitarias, se corre el riesgo de contaminar el producto final. Permanece en alerta ante la posibilidad de contaminantes provocados por el transporte o almacenamiento. Una materia prima contaminada puede afectar a los posteriores lotes de producción y si no se ajustan unas variables de proceso o si no se extreman las medidas sanitarias, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2015. Gracias. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de contaminación, hablaremos de los varios tipos de contaminaciones que pueden haber, físicas, químicas, biológicas, y sobre todo acá en esta última parte donde hablamos de biológicas, podemos ver lo que es la contaminación cruzada. Ahora, lo homólogo a lo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se ve en el país de donde es la localidad de Cuenca, en Ecuador, aquí lo encontraremos como Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Puedes continuar, Elmer? No, todavía no me carga la diapositiva. Profesor, ¿desde qué parte ya me cargo, profesor? Micotoxinas. Ah, ya. Micotoxinas. Las materias primas y demás ingredientes que sean susceptibles a la contaminación fúngica presentes en la posibilidad de estar contaminados con los micotoxinas. Estas sustancias derivan del metabolismo natural de los hongos y pueden ser altamente peligrosos para la salud humana. La posibilidad de contaminación con estas sustancias se evita a partir del rechazo de toda materia prima que presente con hongos o por lo menos aseguramiento, un estricto control de los reglamentos, pautas y niveles máximos admitidos para este tipo de sustancias peligrosas. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien, las micotoxinas, bueno, como lo menciona su nombre, son toxinas, es decir, son sustancias que son generadas por microorganismos. Generalmente las micotoxinas son generadas por hongos. Son altamente contaminantes y también son muy peligrosos las micotoxinas. Continúa, por favor, Sarita. Riesgo microbiano. La contaminación microbiana de frutas y hortalizas destinadas a la elaboración de encurtidos pueden dar lugar a la alteración de los productos, aun cuando se hayan respetado totalmente los procesos de higiene. El riesgo microbiano se da cuando los tratamientos térmicos que se practican para producir la esterilidad del encurtido no son lo bastante efectivos y sucumbe a niveles altos de carga microbiana. Ok, muchísimas gracias. Bueno, acá es más orientado al tema del tratamiento térmico cuando es insuficiente o cuando no es efectivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí por el día de hoy y ya continuaremos en las clases siguientes. Lo que sí quería mencionarles, según su horario estaba viendo
cuándo podemos realizar esta recuperación de clase que les había manifestado. Y estaba pensando el día miércoles a las 5. ¿Es posible? Por mi parte no hay ningún inconveniente, profesor. Profesor, ¿cómo dijo? No escuché muy bien. Para poder recuperar Profesor. la clase de la semana pasada, el miércoles a las 5. Claro, profesor, estoy de acuerdo. Sí, profesor, estaría bien. Sí, profesor, estaría de acuerdo. Estamos libres. Está bien, profesor. Muy bien, Mm, porque veía, está bien, profesor. Muchas gracias. sí, porque veía que tenían un espacio, entonces pienso que podríamos utilizarlo. Ya. A ver, entonces, les voy a dejar una pequeña actividad, Lo que va a consistir más que nada es en aquellos términos que ustedes han visto que les han llamado la atención y que de repente no saben o no han sabido. Me gustaría que lo puedan buscar, ¿sí? En breve también les enviaré este material que estamos revisando, que hemos estado revisando, y también les enviaré el link de la clase de hoy, así también eh, de la clase que tuvimos con sus compañeros el día sábado, si mal no recuerdo. Entonces, ¿sí se entiende cuál es la actividad? Sí, profesor. Muy bien, entonces es Sí, buscar profesor. aquellos términos, aquellas palabras que no saben o no han sabido para poder ir profundizando un poquito más. ¿Ok? Profesor, solamente va a quedar la investigación para nosotros y después vamos a compartir. En realidad, por lo menos esa investigación me gustaría que la compartan conmigo para, para poder también intuir que ustedes se han tomado la molestia de poder buscarlo. Porque si no Ya hay quiere decir que profesor lo vamos a tener que enviarlo. Sí, por favor. Ya, Para evidenciar que están investigando. ya profesor, fecha de presentación. A ver, como no es algo demasiado pesado, hasta el día sábado. Hasta el día sábado. Ya, profesor. Ok. Entonces, Profesor. chicos, listo. Entonces, chicos, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Cuídense bastante. Ya nos estaremos reuniendo el día de mañana con el grupo A, el día miércoles con el grupo B y también desde las 5 el miércoles con todos ustedes. Cuídense mucho, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes. Ok, profesor, muchas Profesor, gracias. cuídese de igual Muchas manera. gracias, Gracias, profesor. cuídese. Muchas gracias, profesor. Gracias, Cuídense. profesor.